Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Elisa Gaona y me formé como pediatra y gastroenteróloga pediatra. Y el día de hoy quiero compartirles un tema que ha estado causando algo de dudas y revuelo en las redes sociales, que es el tema del botulismo. Entonces, pues nada mejor que proporcionarles información que les pueda despejar de toda duda, porque lo que menos quiero en el planeta es que estén con miedo de comer, de consumir, de tener a sus hijos en el piso, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor que tener información? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el botulismo. Entonces, el botulismo, primero, es una infección que es producida por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. ¿Okay? De hecho, es una familia de Clostridiums, tienen otros hermanos, pero nos vamos a concentrar en el botulinum. El Clostridium botulinum, de hecho, vive normalmente en el ambiente, vive en el suelo, vive en la tierra, y no porque esté presente significa que vaya a causar enfermedad. De hecho, se reconocen, lo que causa la enfermedad más bien es la liberación de las toxinas, de una toxina que es una neurotoxina, es decir, que afecta el sistema nervioso, que se libera por esta bacteria, y esto es lo que puede llegar a causar la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad está caracterizada por una parálisis de los músculos, de varios músculos, entre ellos los músculos respiratorios, y por eso es tan preocupante, porque puede poner en peligro la vida de las personas, sobre todo de los bebés. Entonces voy a decirles más a detalle cómo funciona. Primero hay dos tipos de botulismo. El botulismo infantil o el botulismo de los lactantes, es decir, de los menores de 1 año de edad. Y ahorita les voy a decir también por qué en los menores de 1 año de edad. Y el botulismo que se adquiere tanto en niños como adultos de alimentos mal conservados, mal preservados. Entonces vámonos con el número 1, que es el botulismo en lactantes. Entonces, el botulismo en lactantes, lo que sucede, a diferencia de aquel que pasa en la comida, es que el niño ingiere las esporas, que es como las esporas con la bacteria, las ingiere. Estas esporas están en la tierra, en el suelo normalmente, y al ingerirlas pasan al tracto gastrointestinal, llegan hasta el intestino, y en el intestino, por condiciones que todavía no se sabe, porque muchos piensan que es en un intestino susceptible, a lo mejor en un niño que tal vez tenga sus defensas bajas por alguna otra enfermedad, pero realmente no se sabe por qué. Pero llegan estas esporas al intestino y entonces germinan y producen la toxina. Y es ahí en donde causa la enfermedad. El botulismo que se produce o que se adquiere a través de alimentos mal conservados, lo que sucede es que es esta bacteria que germina adentro de estos alimentos mal conservados, ahorita les explico, y es ahí en donde se produce la toxina, y entonces uno ingiere la toxina. Entonces, hay dos maneras de contagiarse, ¿no? Una que realmente es muy difícil de prevenir. ¿Por qué? Porque está en el suelo, está en el polvo, vive con nosotros, y aunque limpiemos todo bien, pues no podemos tener la casa estéril y tampoco es apropiado. Y esto también lo menciono porque no sirve de nada esterilizar, por ejemplo, las mamilas. ¿Por qué? Porque el tracto gastrointestinal no es estéril, y está bien reconocido y explicado y documentado una teoría que se llama la teoría de la higiene, la cual consiste que entre más esterilices, entre más limpies, más riesgo pones también a tu bebé de enfermedades autoinmunes, de enfermedades alérgicas, de incluso algunos cánceres. Entonces se recomienda ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, no esterilizar, sí tener buenas medidas de higiene, que eso es diferente. Entonces, está realmente en el medio ambiente. Y de hecho, el caso que se comentó tristemente de un bebé que tuvo botulismo, y que lo que comentaban en el texto fue que sucedió después de la ingesta de unas hierbas, y se especificaba, me parece, que orégano. La causa no es el orégano. O sea, la causa del botulismo no es el orégano, ni es el dar o no dar test. Esa no es la causa. Y de hecho, al final del video les platico brevemente qué pasa con los test. La causa es que más bien no hubo una adecuada limpieza de sea lo que sea que hayan utilizado, de cualquier hierba que hayan utilizado. Entonces, realmente
no es el problema la hierba, sino el problema es la falta de limpieza. Así de sencillo, ¿no? Y repito, no que hayan tenido que esterilizar, sino primero lavarse las manos adecuadamente y lavar aquellos alimentos y aquellas hierbas que se tienen que utilizar, ¿de acuerdo? O que se quisieran utilizar. Entonces, como tal, que esto es importante porque no nos podemos generar ideas confusas. Y repito, al final, no se me olvida, les hablo un poquito de tés. Entonces, el problema no es el orégano, el problema no son los tés, el problema es la mala higiene a la hora de ocupar las hierbas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como repito y como ya dije, esta bacteria se encuentra en el ambiente. Y entonces, ¿por qué da en los niños? En algunos niños sí, en algunos no se sabe, créanme, lo investigué bien, me metí a buscar artículos científicos y no se encuentra una verdadera causa. Eso no significa que vivas con miedo, que ahora ya no quieras que tu hijo gatee ni que le dé besos al perro. No se trata de eso, recuerden, ¿no? Lo que sí podemos hacer es identificar de manera oportuna los síntomas que nos hacen pensar que nuestro bebé pudiese tener botulismo. Y el primero es que dejan de evacuar, o sea, no hacen popó. Y ojo, esto es importante porque a veces yo lo que he observado es que a veces la información se malinterpreta y entonces mi hijo no hizo popó, Dios mío, no vaya a tener botulismo, ¿no? Y a lo mejor pues nada más tu hijo hace popó cada 10 días, lo cual también puede ser normal y si tienen duda, por favor, los invito a buscar el video que hice de estreñimiento. Entonces, por favor, no generalicemos. Hay que verlo en contexto. Entonces, no hace popó 2 días, bueno, lo observamos y vemos qué tal. Cualquier bebé normal, sano, puede no hacer popó 2 días. Pero lo que luego llama la atención es que lo empiezas a ver decaído, no con el mismo nivel de energía, la actitud no es la misma, empiezan a tener un llanto débil y a no poder succionar bien o a no poder tragar bien. Entonces, llanto débil, succión débil, deglución débil y que además no esté evacuando, podría ser una indicación de botulismo. Y entonces ahí lo que hay que hacer es llevarlo a revisión con su pediatra. Pero no apanicarse, ¿no? Ni tampoco tener toda la casa esterilizada, porque aparte es imposible, ¿no? Entonces no preocuparse por eso. Más bien preocuparse por, 1, saberlo identificar, como ya les comenté, y 2, tener adecuadas medidas de higiene para sea lo que sea que utilicen. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa con el otro tipo de botulismo? El botulismo que se adquiere a través de los alimentos. Bueno, ¿qué alimentos son los que se sugiere que puedan contener fácilmente la toxina del botulismo? Aquellos que lo pueden contener son los que no están expuestos a mucho oxígeno, los que no están expuestos a mucho ácido, los que no tengan mucha sal o los que no tengan mucho azúcar, y en algunas ocasiones también en aquellos enlatados comerciales, pero enlatados comerciales sobre todo uno lo que se tiene que fijar es aquellos que están golpeados, aquellos que están la lata lastimada, ¿ok? No porque los enlatados sean la causa del botulismo, sino por el mal manejo de los enlatados. Y ahí veía que comentaba una mamá que a veces venden leches en línea, ¿no? Por internet. Lo que tenemos que observar es que la lata esté en buenas condiciones, sea donde sea que lo compremos, ¿ok? Y otro consejo, si usan fórmula, la cucharita no se debe de guardar adentro de la lata, se guarda afuera en una bolsita, en un Ziploc, por ejemplo, una bolsita plástica, para tener una mejor higiene y no estar contaminando la lata llena de leche, ¿no? Bueno, más que la lata, la leche que está en la lata. Ok, entonces, bajo oxígeno, ¿dónde sucede? Sucede, por ejemplo, en las mieles, pero ojo, no en todas las mieles. ¿En qué miel? En la miel de abeja. Y ojo, no todas en las mieles de abejas. ¿En qué mieles de abeja sucede? Sobre todo en aquellas que están hechas de manera artesanal, ¿ok? No aquellas que están comerciales. ¿Por qué? Porque la miel de abeja comercial pasa por varios filtros antes de sacarla al mercado. Y tienen mucho cuidado y de hecho siguen protocolos, o se espera que sigan protocolos, de cuidado de envasado. De hecho, encontré nada más la liga en inglés, pero voy a buscarla en español. Hay una guía de la CDC, que es el Centro de Enfermedades, de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que rige mucho al mundo y te explica paso por paso cómo tener un envasado de manera correcta. Pero bueno, las mieles comerciales
pasan por varios filtros y entonces el riesgo de que tenga una toxina de botulismo, ese tipo de miel de abeja, es bajísimo. ¿Cuáles son los que tienen más riesgo? Pues aquellos que no llevan un envasado comercial, aquellas mieles deliciosas, artesanales, que compramos, que son súper buenas, pero que no tienen a lo mejor ese protocolo de almacenamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué se sugiere? Porque hasta el año de edad, ¿por qué es la edad mágica, no? Pues porque finalmente el cuerpo del niño es totalmente diferente y es más pequeño, ¿ok? Y necesita una menor cantidad de toxina para generar enfermedad. A diferencia de los niños más grandes, que si a lo mejor pongamos un ejemplo grueso, ¿no? Si yo le doy, no sé, 10 toxinas a un niño de 1 año o a un niño de 6 meses, a un niño de 3 años y a un niño de 16 años, pues puede ser que al niño de 16 y de 3 años no le pase nada, pero puede ser que al niño chiquito sí le pase. ¿Por qué? Pues porque finalmente es la misma dosis, pero en un cuerpo más pequeñito. Es, por ejemplo, y hablando de dosis y aprovechando que estamos aquí en línea, es como, por ejemplo, estos remedios que a veces se usan de ponerle alcohol, tequila, brandy, coñac, etcétera, en las encías de los dientes, de los niños cuando tienen molestias de los dientes. Es un error, porque tú dices, bueno, pero ¿qué es? Una gotita. Pues sí, para ti puede que una gotita no sea nada, pero para un bebé chiquito una gotita lo puede intoxicar y puede tener una intoxicación por alcohol y ser muy grave y tener una depresión respiratoria y poner peligro en su vida. Entonces, no se metan en camisas de 11 varas, no expongan a sus hijos, o sea, no lo hagan, por favor. ¿Ok? Entonces, por eso es que la miel en los niños menores de 1 año en general no se recomienda, porque de hecho se han hecho estudios en donde se observó o se valoraron varios alimentos para ver si había alguno, además de la miel, que lo produjese en ciertas condiciones y realmente no se encontró ninguno. Entonces la miel es mucho por el estado con bajo oxígeno que tiene a la hora de almacenarse y que puede tener estas toxinas. Pero no es que las abejas sean las culpables, ni que los panales sean los culpables, es más bien el procedimiento de almacenamiento. Y lo mismo sucede con las latas en conserva o cuando tenemos alimentos fermentados de manera casera o enlatados caseros. Aquí por eso es tan importante hacerlo adecuadamente, ¿ok? Y siempre utilizar cosas que aumenten la acidez en estos alimentos. Por ejemplo, una manera muy frecuente de hacer alimentos en conserva, que por cierto agradezco a una mamita que me regaló hace poco unos alimentos en conserva muy ricos que hace la abuelita. Aquí la ventaja es usar vinagre. Entonces, si tú utilizas vinagre, lo que sucede es que aumentas el grado de acidificación y el botulismo es difícil que suceda. Igual, por ejemplo, las mermeladas ocasionan un problema, las mermeladas caseras. Si sigues un buen procedimiento para enlatarlas, no. Y dentro de este procedimiento significa que tenga un alto contenido de azúcar. Finalmente es la manera de hacer estas mermeladas. ¿Por qué? Porque la bacteria del botulismo vive en condiciones con poco azúcar. Y lo mismo, si conservamos con sal, con alta cantidad de sal, pues la verdad es que no hay tanto problema. Entonces, lo importante no es decir, ya nunca jamás en la vida le voy a dar a mi hijo alimentos procesados en casa, ni alimentos enlatados, ni conservados. No es la idea. La idea es hacerlo de manera correcta. Y si tienes duda, pues mejor espera, no lo compres. Es importante saber de dónde vienen, ¿no? Y evitar la miel en menores de 1 año. Ahora, la miel en menores de 1 año... ¿qué pasa, por ejemplo, con los alimentos que tienen miel? En general no se recomienda. O sea, por ejemplo, o los chupones que les ponen miel. Es un error. Que luego le ponen al chupón miel para metérselo al bebé y que lo acepte. No hagan eso, no hagan eso. Y si lo van a utilizar, pues utilicen, que de hecho en general no se recomienda, ni me escuchen eso de que si lo van a utilizar. No se recomienda ponerle miel al chupón, ¿ok? Ahora, los alimentos que en ocasiones contienen miel, porque eso es muy frecuente, ya te dicen sin azúcar añadida, pero tienen miel. No pasa realmente nada porque son alimentos comerciales, no tanto alimentos artesanales, pero hay que tener cuidado, ¿no? De todas maneras, o sea, como no se conoce bien qué es lo que sucede en los lactantes menores de 1 año, que así se llama lactantes, pues se prefiere mejor evitar. Que aquí una mamá que tengo, ¿no? Que es mi paciente,
bueno, su hijo es mi paciente, me diría, en la India los niños comen miel y no tienen ningún problema. Es cierto, pero repito, o sea, no podemos jugárnosla a que suceda o no suceda. O sea, la evidencia existe, ¿no? Y hay que contemplarla y ser prevenidos, ¿ok? Bueno, les dije que les iba a hablar un poco de los tés y de las hierbas, ¿ok? Primer concepto. Todo bebé menor de 6 meses de edad no debe de tomar otra cosa que no sea leche. Ahorita que hace calor, por ejemplo, en esta parte del hemisferio, esta parte del planeta, no. Si tiene menos de 6 meses de edad, no se recomienda dar ni agua, ni tés, ni jugos, ni otra cosa que no sea leche. De preferencia la leche de su madre. ¿Por qué? Porque el estómago del bebé es, bueno, por muchas razones, pero el estómago del bebé es muy pequeño y si tú, por ejemplo, dices, ay, tiene calor, vamos a darle agua, lo que estás haciendo es que estás llenando ese estómago con un líquido que no lo nutre, pero sí ocupa un espacio que hace que le quite el hambre y ya no quiera tomar después leche. Entonces, por esa razón, agua no. Ahora, en cuanto a los tés también es otra cosa, es importante tomar en cuenta que el intestino y el cuerpo del bebé se comporta de manera diferente. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo lo primero que recomiendo es leche materna de manera exclusiva y he hecho todas las porras, trabajo con una consultora de lactancia, incluso 2 o 3, ¿no? ¿Para qué? Para apoyar la lactancia materna, que es lo más importante. Pero supongamos que por alguna razón, alguna circunstancia y que, ojo, no genere culpa, tienen que dar fórmula. Bueno, pues con la fórmula yo lo que hago es siempre prepararla con agua. Ahora, justamente para evitar, y yo sé que esto ha causado mucha controversia, y créanme que si lo sigo diciendo es porque lo hago, lo he comprobado y es seguro. Yo lo que utilizo, por ejemplo, es solamente 3 tés que nunca doy de manera aislada. 1. En lugar de, y esto solamente los niños que son alimentados con fórmula. Si son alimentados con pecho, no utilizo absolutamente nada que no sea leche materna. Entonces, 1, si el bebé está evacuando duro y seco, por supuesto que lo más importante es valorar qué es lo que está pasando con tu pediatra. A lo mejor necesita un cambio de fórmula, a lo mejor es una alergia a la leche, puede ser. Pero lo que yo hago cuando ya valoré a ese bebé y veo que es sano y obviamente bajo supervisión es pido que le preparen la fórmula, 1 o 2 tomas, en lugar de usar agua, usar té de ciruela pasa. ¿Cómo? En 1 litro de agua hirviendo, 2 ciruelas pasa, se cuela, se prepara la fórmula con esto. Y entonces de esta manera no hay desplazamiento, no lo estoy dando de manera continua, evito darle medicamento, evito darle un supositorio y le ayuda bastante bien, solamente en los bebés que están alimentados con fórmula. Ahora, igual, por decir, y yo sé, repito, que he sido súper criticada, pero lo hago y funciona y es totalmente seguro y créanme que he leído bastante al respecto. Si, por decir, les vamos a poner vacunas, yo lo que hago, solamente si están siendo alimentados con fórmula, si no, no, es que en lugar de que preparen su fórmula con agua, la preparo con un poco de té de manzanilla. La manzanilla, que es la chamomila, tiene un efecto antiinflamatorio y lo que hago es que procuro que se la den el día previo a las vacunas, el día de las vacunas y el día después de las vacunas y lo que es fantástico es que disminuye la probabilidad de que les vaya a dar fiebre y funciona bien y esto solamente lo hago, repito, en niños que están siendo alimentados con fórmula y en lugar de agua se les da el té, ¿ok? Yo sugiero que en lugar de usar té de bolsita, ¿no? Que muchas veces no sabes qué tanto contiene el té de bolsita, 1 y 2, que puede tener teína, que es un amigo de la cafeína, ¿no? Yo lo que sugiero sí es usar manzanilla natural, pero bien lavada. Todo es importante hacerlo bien. Y repito, he sido muy criticado por esto, pero he leído varios libros de herbología, de los efectos adversos, etcétera, y esa es la única condición en la cual la doy, ¿ok? Y la otra es, por ejemplo, para cólico.
Yo no doy medicamentos para cólico por lo general, lo que recomiendo, repito, siempre es lactancia materna exclusiva, siempre repito, ayudarle al bebé a sacar los gases, dar masaje, cargar al bebé para que se ayude a sacar también esos gases. Pero en el caso en el que el bebé está tomando fórmula, obviamente valoro todo el cuadro, veo que no sea una alergia, veo que no haya algo que se me esté pasando y que tenga que diagnosticar, como una alergia a la leche, por ejemplo. Pero si veo que es un niño que es normal, que es sano y que es parte de su maduración, en ocasiones lo que les ayuda, y es el único té que uso, no uso anís, no uso orégano, no uso estafiate, no uso nada más, es en ocasiones un poco de té de hierbabuena para preparar la fórmula en lugar de agua. Y repito, yo sé que mucha gente dice que creo en mitos, etcétera, pero lo que yo hago es una medicina integrativa y lo que procuro hacer es ofrecer la cantidad menor de medicamentos posible a los niños y siempre acompañarlos de una buena valoración, de un buen análisis médico, observar a los niños, revisarlos, y esto es importante, apéguense a su pediatra, no den nada más test porque lo recomendó la vecina o porque lo haya recomendado cualquier persona, tengan cuidado. Y estos solamente, repito, los utilizo cuando el niño está utilizando fórmulas, si no, la verdad es que el mejor tratamiento es la lactancia materna. Entonces, esto se lo comparto porque es lo que he vivido, lo que he experimentado con mis pacientes y en ningún momento he tenido ningún problema, y sobre todo, ¿por qué? Porque hay mucha información que está tachada, ¿no? Y que la toman a mal y no debe de ser así. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, todo con moderación, todo siguiendo un buen apego a tu pediatra y pues nada más. Entonces, eso en cuanto a los test. Y espero haber resuelto las dudas acerca del botulismo. Lo importante es no tengan miedo, no satanicemos. Y quiero hacer brevemente, y antes de irme, una mención que también... es que el problema que creo que pasa con las redes sociales es que hay mucha información y entonces nos confundimos, ¿no? Y no sabemos qué realmente es lo que está causando, que fue, por ejemplo, lo que me escribieron de, oye, el orégano lo produce, ¿es acaso eso? Y lo mismo pasó con este caso desafortunado de un bebé de 1 año y medio que se atragantó con una manzana. Tenía más de 1 año. Y entonces lo que yo empecé a leer es que decían, ya no hay que darle manzana a los niños, la manzana es un factor de riesgo para que se atraganten. Y repito, 1, la manzana no es un factor de riesgo para que un niño se atragante dependiendo de su edad. Si yo, y eso es lo que, por ejemplo, y por eso les pido, por favor, que cuando empiecen a darle de comer a sus hijos, se informen bien. A veces nos queremos ahorrar dinero por no tomar un curso y tener mejor información. A veces nos basamos solamente con lo que leímos en un grupo o en un curso gratuito. Tengan cuidado, es la vida de sus hijos y tienen que saber hacerlo de manera adecuada y correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el curso que doy de alimentación complementaria, lo que les explico fácil es... lo importante es seguir las 4 S, suave, sujetable, saludable y sabroso. Y dentro de lo suave, aquí tú tienes que pensar y decidir, ok, ¿qué es más suave? ¿La manzana o el plátano? El plátano. ¿La manzana o la pera? La pera. ¿La manzana o la papaya? La papaya. ¿La manzana o el aguacate? El aguacate. ¿La manzana o el mango? El mango. Hay muchísimos alimentos muchísimo más suaves que la manzana con los cuales podemos iniciar la alimentación complementaria de un bebé que no tiene dientes de manera segura. Esto en el caso de que ustedes deseen dar alimentos en enteros, que es en lo que se basa mi curso. Y sin ningún riesgo. Pero si yo lo primero que hago es que le doy una manzana, el riesgo de que nos dé un susto es alto. De hecho, esto está escrito y está descrito en artículos científicos en donde, 1, se comparó dar el método de alimentación con papillas y sin papillas y se observó que tiene el mismo riesgo de atragantamiento uno y otro. Y 2, hay que saberlo dar bien, ¿no? O sea, de hecho, el alimento con el que más se reporta que los niños se atragantan es con manzana. Entonces, no lo vas a dar si el niño no está preparado. Ahora, lo que sucedió en ese caso de ese bebito, desafortunadamente, lo que sucedió fue un accidente que pudo haber pasado con una manzana o con cualquier otro alimento o con cualquier otro objeto, un juguete, un botón. ¿Y qué es lo que nosotros como padres tenemos que hacer? Saber cómo actuar. No duden en tomar cursos de primeros auxilios, no duden en saber cómo desatragantar. De hecho, uno de los videos que subí, justo les pongo la técnica de cómo desatragantar y les explico paso por paso con un maniquí. Búsquenlo. Tomen cursos de primeros auxilios. Yo en Ciudad de México doy 1 vez al mes un curso de primeros auxilios a un precio súper accesible porque lo que me importa no es hacerme millonaria, sino que la gente sepa
qué hacer. Y eso es lo que realmente es importante. Saber qué hacer para actuar. Entonces, la culpable no es la manzana. La culpable es la circunstancia y el infortunio. No por buscar culpables, porque no es la idea, sino el infortunio de no saber qué hacer. Entonces, si no sabes qué hacer si tu hijo se te atraganta, infórmate, toma un curso, busca este video que te estoy comentando en mi página, hazlo. Ese es el verdadero problema, ¿ok? Entonces, lo mismo, no podemos satanizar las cosas, tenemos que saber por qué funcionan. Y lo mismo, me dice una amiga que es pediatra, me dice, es que tú eres súper valiente por estar saliendo al aire y decir que sí, que llegas a usar cosas que no son alópatas, ¿no? Que utilizas en ocasiones, sí, herbolaria, y lo utilizas con mucha conciencia. Y lo dices en público, pues sí, porque funciona. Pero lo que les digo es, háganlo con conciencia. No todo sirve para todos. Siempre con supervisión. Tengan a su pediatra al lado, a su pediatra de confianza. No sigan nada más remedios porque se los dicen. Coméntenlo con su pediatra. Y si no, coméntenlo conmigo. Yo con todo gusto les resuelvo. ¿Qué es lo que les digo a los papás que están conmigo? Platícame tus dudas, dime y en lo que yo pueda te resuelvo. Yo no satanizo, escucho, observo. Y muchas cosas puede que funcionen, ¿no? Entonces, siempre abiertos, mente de aprendiz, no satanizar, observar, pero ser muy cuidadosos. Tienen a su cargo lo más preciado que es su bebé. Tomen cursos de primeros auxilios, sepan qué hacer, no satanicemos nada, ¿ok? Entonces, espero haber resuelto todas las dudas. Les mando un fuerte abrazo y les repito, el curso de Baby Led Winning está constantemente en línea. Se pueden meter www.aprendiendoentribu.com y ahí lo pueden tomar y los llevo de la mano, paso por paso, qué es lo que tienen que hacer para lograrlo de manera adecuada, sin riesgo, sin preocupación, y de hecho ahí repasamos un poquito qué hacer en caso de atragantamiento. Entonces les mando un fuerte abrazo y también les quiero comentar que estoy preparando más videos todavía y uno de ellos, para que se emocionen, no va a ser el próximo, ¿no? Porque ya... O sea, lo estoy de verdad preparando muy bien porque sé que también es un tema polémico, que es hablar acerca del aceite de coco y por qué no está recomendado en su uso cotidiano. Y lo mismo, les voy a traer información científica, información escrita de artículos que pueden consultar, porque hay mucha información al respecto y eso a veces confunde. Entonces, mi gusto es estar con ustedes, poderles aportar un poco de mi tiempo y de mi conocimiento para que no tengan tanto conflicto a la hora de elegir. Un beso, un abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta luego.